el profesor Francisco Díaz de Castro, es profesor emérito en la Universidad de las Islas Baleares, donde fue catedrático durante muchísimos años de literatura española. Es autor de un montón de libros, está mal decirlo así, pero bueno, pero entre ellos quisiera destacar, bueno, sobre todo el profesor Díaz de Castro ha trabajado sobre la poesía española a lo largo de todo el siglo XX, desde el fin del siglo XIX, digamos, hasta los últimos poetas, los poetas más actuales, ¿no? Pero quisiera destacar sobre todo dos obras importantes. Una, su labor como editor de la mejor edición crítica que se hizo que se había hecho hasta ese momento de la obra completa de Jorge Guillén, primero de la poesía y luego de la prosa. Autor en el que ha trabajado y ha seguido trabajando después de aquel inmenso trabajo. Y el otro trabajo que quisiera destacar es su edición de los textos fundamentales de la otra sentimentalidad, que me parece que son muy interesantes, y con una antología, dos libros, uno reuniendo los textos ah, de Luis García no, Montero. no, Perdona. estaba pensando en La antología con el Almudena del catedrático, modernismo. no, el Rodríguez, ¿no? catedrático. Juan Carlos Rodríguez. Juan Carlos Juan Rodríguez, Carlos, es que vale. ya se me va los textos de Juan Carlos Rodríguez y luego la antología con un amplio prólogo de la otra sentimentalidad. Además, el profesor Díaz de Castro, además de profesor, es poeta, destacado poeta, y entre otras cosas, pues ha merecido el premio de poesía Ciudad de Melilla. Entre otros méritos y otros premios. Bueno, hoy está aquí para hablarnos de uno de sus temas, que es Antonio Machado, y Antonio Machado va a hablar de Antonio Machado en Maeza. Querido Paco, tienes la palabra. Gracias, Juanjo, por la presentación. Estoy contento de estar otra vez aquí, claro, entre vosotros, con compañeros queridos, con algún familiar cercano que se molesta en venir hasta aquí para estar presente. Quiero saludar también a los que están, a los ausentes, que puede que estén mirándonos a través de la cámara. Y no voy a hablar mucho más de presentaciones ni de agradecimientos, quiero ir al grano. He planteado este tema, que es Antonio Machado en Baeza, 1912-1919, pensando más bien, más que en los colegas, en los estudiantes de filología bueno, que son muy jóvenes, que tal vez no se han acercado mucho a Antonio Machado y que las cosas que Machado pensaba y escribía hace 100 años más o menos, en parte tienen mucha actualidad en el momento, como vamos a ver. Voy a entrar un poco en la correspondencia, en algún poema y también en declaraciones publicadas o en anotaciones de su cuaderno Los Complementarios. Pero para no alargar excesivamente mi intervención, por respeto a todos, voy a leer lo que he preparado. Como digo, Antonio Machado en Baeza, 1912-1919. Los 7 años transcurridos en Baeza fueron decisivos en el pensamiento y la escritura en verso y en prosa de Antonio Machado. En esos años, el poeta escribe bastantes de sus mejores poemas y toma consistencia la escritura en prosa, que será en adelante uno de los mejores instrumentos suyos hasta desembocar en el Juan de Mairena de los años 30. Me detendría un segundo para decir que, claro, en estos años 12-17 de Baeza, Machado está formando su ideología, formando su pensamiento esencialmente social y político. La madurez de sus escritos de los años 30, sobre todo en un libro que yo os recomiendo vivamente que leáis,
que es Juan de Mairena, escrito en los años 30 y durante la Guerra Civil. No es la madurez de pensamiento que vamos a expresar a continuación, puesto que Machado está empezando a reflexionar en serio, en contacto con Unamuno, con Juan Ramón Jiménez y con Ortega y Gasset, acerca de la España en la que está viviendo. Por lo tanto, sin embargo, yo creo que podréis advertir la actualidad de algunas de las cosas que dice. Acercarnos a la compleja experiencia intelectual y biográfica del poeta en esos años nos obliga a revisar no solo sus poemas y publicaciones en prosa, sino también todo aquello que la documenta, tanto la correspondencia, sobre todo con Unamuno, Juan Ramón y Ortega y Gasset, como los apuntes del cuaderno que con el título Los Complementarios, escrito en su cubierta, recoge poemas varios de diversos autores, traducciones, entre ellas de Shakespeare, anotaciones de sus lecturas filosóficas, Kant, Schopenhauer, Bergson, borradores de artículos y conferencias, reflexiones sobre poesía, notas críticas, etc. Como indicó Manuel Tuñón de Lara en su libro de 1967, Ya ha llovido, Antonio Machado, poeta del pueblo, resulta difícil explicar lo que era un torbellino de vivencias y contradicciones en el espíritu de Antonio Machado, qué bien expresado esto por parte de Tuñón, más que en ningún otro momento de su vida. Ciertamente, ese torbellino del que habla Tuñón produjo un enriquecimiento de su personalidad creadora en diferentes proyecciones, de las que la principal es la profundización en su reflexión sobre la situación española. Una profundización que le llevó a perfilar mejor en esos 7 años de Baeza las razones de su radicalismo progresivo, ahora en contacto directo con la situación del mundo rural andaluz, del que sus cartas a Unamuno, Juan Ramón y Ortega son testimonio privado, y que en su poesía tendrá como resultado los grandes poemas que dan un peso mucho mayor a Campos de Castilla cuando se integren en la edición definitiva de las poesías completas de 1917. Poemas como Del pasado efímero, El mañana efímero, Una España joven, Llanto de las virtudes y coplas por la muerte de Don Guido, Poema de un día, Meditaciones rurales, etc. También son años en que sus numerosas lecturas en soledad propician un debate íntimo en torno a temas religiosos que expresan lo que podríamos llamar una religiosidad laica en constante confrontación y denuncia de la Iglesia Católica. Unas reflexiones, expuestas sobre todo en las cartas a Unamuno, como era lógico, que van más allá del dramatismo inicial de su diálogo angustiado con Dios tras la recentísima muerte de Leonor, su esposa, su joven esposa, y que dan lugar a varios poemas que luego integrarán también Campos de Castilla, entre ellos bastantes de los nuevos proverbios y cantares. Sirva de ejemplo a todo ello, a esa situación personal, este párrafo de una carta a Unamuno en 1913. La muerte de mi mujer dejó mi espíritu desgarrado. Mi mujer era una criatura angelical cegada por la muerte cruelmente. Yo hubiera preferido 1000 veces morirme a verla morir, hubiera dado 1000 vidas por la suya. No creo que haya nada extraordinario en este sentimiento mío. Algo inmortal hay en nosotros que no quisiera morir con lo que muere. Una idea muy machadiana. Tal vez por eso viniera Dios al mundo. Pensando en esto me consuelo algo. Tengo a veces esperanza. Una fe negativa es también absurda. Mayor trascendencia biográfica y literaria tiene el incremento de sus preocupaciones filosóficas, como se constata en el testimonio de sus variadas lecturas filosóficas en las cartas a Unamuno y Ortega, en diversos poemas de gran interés, como el citado Poema de un día, o en varios de los proverbios y cantares nuevos, y en las numerosas anotaciones del cuaderno Los Complementarios, germen de la poesía compleja de sus apócrifos, de lo que podríamos llamar una segunda, tercera fase de su poesía y prosa, a partir de 1914.
como digo, y que orientarán también por las razones prácticas de un posible acercamiento a la capital, unos estudios de filosofía como alumno libre de la Universidad de Madrid, en los que conseguirá licenciarse todavía en Baeza en 1918 y doctorarse en 1919 en Baeza aún. Sin duda, el estado de ánimo con que llegó Machado a Baeza tras la reciente muerte de Leonor, una verdadera huida de Soria, donde había sido profesor durante unos años, tuvo mucho que ver con los depresivos momentos iniciales y al mismo tiempo espoleó su renovada atención al paisaje, ahora de los campos de Jaén, y su creciente reflexión crítica sobre la realidad española. Los primeros años, 13 y 14, son los más oscuros, como testimonian sus cartas a Unamuno y sobre todo a Juan Ramón Jiménez. Le dice a este en 1912: cuando perdí a mi mujer pensé pegarme un tiro. El éxito de mi libro, Campos de Castilla, me salvó, y no por vanidad, bien lo sabe Dios, sino porque pensé que si había en mí una fuerza útil, no tenía derecho a aniquilarla. Hoy quiero trabajar, humildemente es cierto, pero con eficacia, con verdad. Hay que defender a la España que surge del Mar Muerto, de la España inerte y abrumadora que amenaza a negarlo todo. España no es el Ateneo ni los pequeños círculos donde hay alguna juventud y alguna inquietud intelectual. Desde estos yermos se ve panorámicamente la barbarie española y aterra. Sobre el sentimiento de exilio de Machado en su tierra natal, que al fin y al cabo era Andalucía, y la añoranza de los campos sorianos, que se despliega melancólicamente en poemas como Orillas del Duero o Recuerdos, son muy significativos algunos de los textos escritos en los primeros años baezanos. Caminos, por ejemplo, de la ciudad moruna, tras las murallas viejas, yo contemplo la tarde silenciosa a solas con mi sombra y con mi pena. O en el poema 121, por estos campos de la tierra mía, bordados de olivares polvorientos, voy caminando solo, triste, cansado, pensativo y viejo. Señala Antonio Jiménez Millán, a quien tendréis ocasión de escuchar, con respecto a estos últimos versos, que no es fácil colocar 5 adjetivos seguidos. Voy caminando solo, triste, cansado, pensativo y viejo, con tanta eficacia expresiva. La gradación que se establece desde la soledad a la vejez, pasando por la tristeza, el cansancio y la melancolía, refuerza ese vagar en sueños que podría llevarnos al espacio simbólico del otro gran Machado, que es el del ciclo de soledades. Pero ahora la muerte ya no es un tema literario, un espacio literario prestigiado por la tradición, sino una marca indeleble que además se asocia a lugares muy concretos, a Soria, claro. En alguna ocasión Machado llega a expresar su impresión de sequedad creativa, como en los versos del poema a Javier Valcarce: no sé, Valcarce, mas cantar no puedo, se ha dormido la voz en mi garganta y tiene el corazón un salmo quedo. Ya solo reza el corazón, no canta. Sin embargo, estas palabras quedan desmentidas por la intensidad poética e intelectual de muchos de los textos de Baeza. Saltaré algún fragmento para no alargar. La vida de Antonio Machado transcurre en Baeza entre paseos campestres que le acercan a la belleza del campo baezano, las visitas a Úbeda, que le admira, la asistencia no siempre a la tertulia de la farmacia de Adolfo Almazán, inmortalizada en el Poema de un día, otro poema memorable, profesor de gimnasia del instituto y quizá modelo lejano de Juan de Mairena, y durante un tiempo alcalde de la ciudad, y algunas excursiones entre las que destacan las realizadas a la cumbre del Aznaitín y sobre todo al nacimiento del Guadalquivir. Desde su apartamento colabora en distintos medios: El Porvenir Castellano, La Lectura, El Liberal, España, etc., y sigue atento a los nuevos libros de Unamuno, Azorín, Ortega, Moreno Villa,
y a cuanto sucede en la vida política, adhiriéndose a la Liga de Educación Política creada por Ortega y Gasset. A todo ello se añade la preparación de sus poesías escogidas, que Juan Ramón, a la sazón director literario de la editorial Calleja, le publicará en 1917 con una selección de textos y 5 poemas escritos entre el 13 y el 16. Salto un apartado de mi presentación que podrán leer en la publicación, que se refiere al breve encuentro entre Antonio Machado y García Lorca. Lorca, jovencito todavía, año 18, 17, de excursión por Baeza, pero esto nos alargaría excesivamente. Voy a pasar a un tipo de poemas que escribe Machado durante esos años. En abril o mayo de 1913, Machado escribe a Juan Ramón Jiménez una carta en la que le remite su poema dedicado al libro Castilla de Azorín. En ella le habla de su proyecto de dedicar parte de un nuevo libro a varias almas selectas. Y dice: remíteme los versos míos que dediqué a tu libro. Pienso hacer una composición sobre tu obra para la sección Elogios de mi próximo libro, y acaso aprovecho para algo de lo que escribí entonces. Te mando esta composición al libro Castilla de Azorín. Aquí ya aparecen algunas reflexiones acerca de la Castilla literaria del 98 y de la suya propia, para que veas la orientación que pienso dar a esa sección. Intento en ella colocarme en el punto inicial de unas cuantas almas selectas y continuar en mí mismo, tal. Creo que la conquista del porvenir solo puede conseguirse por una suma de cualidades. De otro modo, el número nos ahogará. Si no formamos una sola corriente vital e impetuosa, la inercia española triunfará. Sigue triunfando, creo yo. En el crecimiento sustancial que experimentó Campos de Castilla con la inclusión en las poesías completas de los poemas compuestos a Baeza, el breve apartado de elogios testimonia la voluntad de Machado de contrapesar el radicalismo social y político de algunos de sus nuevos poemas con la evocación de ciertas figuras intelectuales y literarias que para él suponen una parte de la suma de cualidades morales aludida en la carta a Juan Ramón. La sección, tal como queda integrada en las poesías completas del 19, incluye 14 poemas dedicados a Francisco Giner de los Ríos, José Ortega y Gasset, Javier Valcarce, Juan Ramón Jiménez, 2 poemas, Azorín, Valle Inclán, Rubén Darío, otros 2, Narciso Alonso Cortés y Unamuno, además de uno en homenaje a Berceo, y los titulados Una España joven y España en paz, exponentes de la irresignación desesperada de la que le hablara a Ortega y Gasset. Años más tarde, en Nuevas Canciones, incluiría Machado entre los poemas de la serie Glosando a González y otras rimas varios retratos nuevos dedicados a Pío Baroja, Azorín, Pérez de Ayala, Gran Montaña, Valle Inclán, Emiliano Barral, que es un magnífico autorretrato contemplando su escultura de piedra, Julio Castro, Francisco Romero, Francisco de Icaza y Eugenio d'Ors. Como dice Pedro Cerezo Galán, en uno de los mejores trabajos dedicados a esta etapa machadiana de Baeza, en esta nueva sección Machado pintó de mano maestra los retratos de sus héroes, con los que sentía una íntima afinidad espiritual. Yo voy a referirme ahora muy brevemente solo a 3 de esos elogios también testimoniales de las reflexiones de Machado en su soledad. Los 2 primeros son sendos homenajes a 2 figuras recientemente fallecidas, Francisco Giner de los Ríos y Rubén Darío. El elogio a Giner, que había muerto el 18 de febrero de 1915 y a quien Machado había dedicado una necrológica 5 días después, el poema abre la sección situando la figura de Giner como emblema de un perdurable ejemplo moral, un modelo que Machado proyecta hacia el futuro de la España joven, por la que, pese a su escepticismo, apuesta decididamente. En un extenso comentario al poema,
Ángel Luis Prieto de Paula destaca que, aun aludiendo a la muerte de Giner, no estamos ante un poema fúnebre ni elegíaco, ni aparece la muerte tratada en él con las habituales notas de aflicción y abatimiento. Por el contrario, ella da plenitud a la vida del maestro, al tiempo que plantea una exigencia moral a quienes quedan en la tierra, la del trabajo, la de la pureza, la de la bondad, la de la esperanza en una patria mejor, según la hermosa utopía krausista, hispano-krausista, de dignificación de la vida española y mejoramiento del mundo. En su homenaje, Machado no solo presenta el ejemplo del hombre, sino que también pone en los versos un ideal que ha hecho suyo por tradición familiar y por su educación institucionista entre 1883 y 1888, y que reaparece en esos años en que el poeta se enfrenta con la realidad española de su tiempo y de siempre. En su biografía de 1913, Machado le dedicaba un emocionado recuerdo. Me eduqué en la Institución Libre de Enseñanza y conservo gran amor a mis maestros, Giner de los Ríos, el imponderable Cosío, Caso, Sama, Rubio, Costa, don Joaquín, a quien no volví a ver desde mis 9 años. Pasé por el instituto y la universidad, pero de estos centros no conservo más huella que una gran aversión a todo lo académico. Interesante comentario. Autorretrato a la vez que elogio del retratado, que resume magistralmente lo expuesto en una larga necrológica. Operan en Machado sus relaciones con Giner, su enseñanza de amor a la naturaleza, que tan fecunda se muestra en los poemas machadianos. Recordemos todos los poemas, sobre todo de Campos de Castilla y posteriores, su magisterio, los consejos de este y la lección de vida colectiva que culmina en el vitalismo de los versos finales. Vivid, la vida sigue, los muertos mueren y las sombras pasan. Lleva quien deja y vive el que ha vivido. Yunques, sonad, enmudeced campanas. Todo el clericalismo de Machado, anticlericalismo de Machado está tan solo en ese incoativo, ¿no? Resuenan en este último verso el ideal laico del trabajo y el anticlericalismo sobre los que Machado se explaya frecuentemente en otros de los poemas nuevos, en sus ensayos y en sus cartas a Unamuno, a Ortega, a Juan Ramón, y el obsesivo sonido constante de las campanas de Baeza que registran otros poemas y que también recoge Lorca en su romántico paseo por la ciudad perdida. La conclusión: allí el maestro un día soñaba un nuevo florecer de España, enlaza varios poemas después con las reflexiones en claroscuro de una España joven y España en paz. También con motivo de la muerte de Rubén Darío, Machado le dedica otro elogio a aquel maestro iniciático que muy temprano valoró su obra y con quien cruzaron dedicatorias de poemas. Darío le dedicó el poema Caracol de Cantos de Vida y Esperanza y sobre todo la famosa Oración por Antonio Machado, que publicaría en El Canto Errante en 1907 y que Machado, como no, incluyó al frente de su edición de las poesías completas de 1917 y que no quiero ahorrarles porque son palabras del maestro Rubén. Misterioso y silencioso iba una y otra vez. Su mirada era tan profunda que apenas se dejaba ver. Cuando hablaba tenía un dejo de timidez y de altivez, y la luz de sus pensamientos casi siempre se veía arder. Era luminoso y profundo, como era hombre de buena fe. Fuera pastor de 1000 leones y de corderos a la vez. Conduciría tempestades o traería un panal de miel. Las maravillas de la vida y del amor y del placer cantaba en versos profundos cuyo secreto era de él. Montado en un raro Pegaso, un día al imposible fue. Ruego por Antonio a mis dioses, ellos le salven siempre. Amén. Esta poesía habría siempre desde el año 19 todas las ediciones de la poesía completa de Machado. También le dedicaría a Darío
un artículo al que no me voy a referir. Pensemos también que fue Darío quien le dio dinero, estando en París con Leonor, que acababa de enfermar muy gravemente y estaba sin Blanca, don Antonio, para que pudiera volver a Soria y la tratase, ¿no? Es decir, en ese sentido, la amistad y la relación íntima con Rubén Darío queda escrita y homenajeada en el elogio de Antonio Machado. Respecto, saltaremos alguna cosa. Sí, porque si no nos vamos a alargar mucho. Otro interés y grande tiene, en fin, el poema Elogios, dedicado al libro Castilla del maestro Azorín, con motivo del mismo. Es el poema que Machado envió a Juan Ramón en la carta antes citada, fechada en 1913, y que se publicó primero en El Porvenir Castellano. Y como señala Pedro Cerezo, le brindaba a Machado la ocasión para recrear su Castilla propia, interior, al ritmo eterno de la Castilla evocada por el amigo novelista. Pero también añadiría yo que en el envío final del poema le permite espolear a su amigo a la esperanza y a la lucha por el porvenir, la misma que mencionaba Machado en su carta a Juan Ramón. Machado no pudo acudir el 23 de noviembre a Aranjuez al acto de homenaje de Azorín, por lo que el poema, fechado en Baeza, lo leyó Juan Ramón. Luego se publicó en el libro Fiesta de Aranjuez en honor de Azorín, sin la supresión de los versos que Machado eliminaría de las obras completas, de las poesías completas, 2 años más tarde, y que por supuesto no les voy a ahorrar. El homenaje a Azorín fue un desagravio por haber rechazado su candidatura a la Real Academia Española de la Lengua. Los versos anticlericales eliminados dan cuenta de cómo Machado aprovecha ese rechazo para entrar de lleno en la cuestión religiosa, por entonces tan candente, y adoptar una posición secularizadora, como en el poema El mañana efímero. Esos versos dicen así: malgrado de mi porte jacobino y mi asco de las juntas apostólicas y las damas católicas, creo en la voluntad contra el destino. A pesar de la turba milagrera y sus mastines fieros y de esa clerigalla vocinglera, corazoncitos de Jesús tan buenos, creo en tu Dios y en el mío. Es interesante recordar que en ese mismo año del 1913, Machado escribe a Ortega acerca de su creciente distancia del pensamiento azoriniano, aunque no de la persona. En carta a Juan Ramón Jiménez le había dicho que la lectura de Castilla, tan intenso, tan cargado de alma, le había removido su espíritu hondamente. Pero también le dice a Ortega que es una España encantada y encantadora esta de Azorín. Mi simpatía por el pequeño filósofo y gran poeta de la tierra manchega es profunda, pero prefiero, por instinto de conservación, lecturas más sanas, como las cosas de usted y de Unamuno. Azorín nos eleva al éxtasis. Yo preferiría para nuestra patria un ideal dinámico, un misticismo guerrero, como el de Teresa de Jesús. Interesante fragmento de esta carta, claro. Sí es cierto que en los primeros versos del elogio despliegan los mitologemas de la Castilla eterna, del castellanocentrismo 98ista, pronto aparecen los contraluces en la descripción, las notas sociales y religiosas. A pesar de la demorada evocación castellana, hacia la mitad del poema, como dice Miguel Ángel García, sufre una torcedura. Machado cuestiona la filosofía del tiempo que hay en Azorín, y este hoy que mira a ayer, dice el verso, y percibe lo morboso que hay en la Castilla melancólica de Azorín, y prefiere abrirse a un ideal más dinámico, no tan extático. El rechazo de la España encantada de Azorín es lo que aflora en estos versos escritos desde el balcón de Baeza. En ellos se habla de la necesidad de romper el encanto del espejo.
La misma actitud atraviesa los poemas medulares para la llamada superación del 98 por Machado, como del pasado efímero, el mañana efímero o una España joven. Permítanme un segundo. Quiero leer, y no lo copié en el texto, el poema El mañana efímero. La España de charanga y pandereta, cerrado y sacristía, devota de Frascuelo y de María, de espíritu burlón y de alma quieta, ha de tener su mármol y su día, su infalible mañana y su poeta. En vano ayer engendrará un mañana vacío y por ventura pasajero. Será un joven lechuzo y tarambana, un sayón con hechuras de bolero, a la moda de Francia realista, un poco al uso del París pagano y al estilo de España especialista en el vicio al alcance de la mano. Esa España inferior que ora y bosteza, vieja y taur, zaragatera y triste, esa España inferior que ora y embiste cuando se digna usar de la cabeza, aún tendrá luengo parto de varones, amantes de sagradas tradiciones y de sagradas formas y maneras. Florecerán las barbas apostólicas y otras calvas en otras calaveras brillarán, venerables y católicas. El vano ayer engendrará un mañana vacío y por ventura pasajero. La sombra de un lechuzo tarambana, de un sayón con hechuras de bolero, el vacuo ayer dará un mañana huero. Como la náusea de un borracho ahito de vino malo, un rojo sol corona de heces turbias las cumbres de granito. Hay un mañana estomagante escrito en la tarde pragmática y dulzona. Mas otra España nace, la España del cincel y de la maza, con esa eterna juventud que se hace del pasado macizo de la raza. Una España implacable y redentora, España que alborea con un hacha en la mano vengadora, España de la rabia y de la idea. No está mal, ¿verdad? Pues este tono es el de Baeza, encerrado en su rincón moruno, como dice él, frente a las cosas que ve y lee de la realidad española y de la política nacional. Bien, saltaré otro poquito y hablaré ya, para terminar, de la radicalización política y social, que ya hemos avanzado, ¿no? Los versos finales de este poema que acabo de leer evidencian algo que está asomando en todos sus escritos de Baeza, que Antonio Machado, más allá de su admiración por Unamuno, de un lado, y por la renovación del proyecto nacional que Ortega y Gasset encarnaba, no dejó nunca de pensar por su cuenta, y lo veríamos mucho más tarde en los textos de Juan de Mairena, que sigo insistiendo en que deberían leer, al plantearse sus propias contradicciones. Basta acercarse a su correspondencia y a sus anotaciones en los complementarios para comprobar que sobre la admiración intelectual y los afectos, Machado trata de objetivar su pensamiento, algo que no va a dejar de ocupar toda su producción posterior en verso o en prosa. Lo que empezó siendo una actitud de provocativo regeneracionismo en Soria, con escritos como Nuestro patriotismo y la marcha de Cádiz, a propósito del centenario del 2 de mayo de 1808, continuó siendo objeto de reiteradas cartas y reflexiones. A la celebración de la Guerra de la Independencia, oponía Machado en el citado artículo el recuerdo del desastre del 98. Recordemos un breve fragmento que tiene su miga y sobre todo que escandalizó a las fuerzas vivas sorianas en medio de esa celebración nacionalista del Imperio Español y todo lo demás. Sabemos que no es patria el suelo que se pisa, sino el suelo que se labra, que no basta vivir sobre él, sino para él, que allí donde no existe huella del esfuerzo humano, no hay patria ni siquiera región, sino una tierra estéril que tanto puede ser nuestra como de los buitres o de las águilas que sobre ella se ciernen. Llamaréis patria a los calcáreos montes, hoy desnudos y antaño cubiertos de espesos bosques que rodean esta vieja y noble ciudad. Eso es
un pedazo de planeta por donde los hombres han pasado, no para hacer patria, sino para deshacerla. Convencidos de que sabemos morir, que ya es saber, procuremos ahora aprender a vivir si hemos de conservar lo poco que aún tenemos. Este texto, que al fin y al cabo es un texto de 1908, ya está mostrando el brío y el ingenio de Antonio Machado a la hora de argumentar, ¿no? A la hora de exponer sus planteamientos en una sociedad como la soriana que naturalmente se puso casi en pie de guerra contra el profesor de francés del instituto, que a la sazón era Antonio Machado. Bueno, hay otros textos de este tipo, pero que me voy a saltar. En los escritos públicos y privados de los años decisivos de Baeza, Machado va acusando ese creciente radicalismo al que me refiero, que nace del rechazo y también del escepticismo sobre las vías de cambio de la sociedad española. La confrontación entre la ciudad y el campo, que el poeta ha visto en sus años de Soria, se agudiza aún más con la experiencia de Baeza, y ya era un punto esencial de su pensamiento crítico. Así lo muestra significativamente una carta a Ortega de julio de 1911, antes de llegar a Baeza, que merece la pena recordar. Mientras la ciudad no invada al campo, no con productos de desasimilación, sino de nutrición, de cultura, el campo invadirá la ciudad, gobernará, si es que puede gobernar, lo inconsciente, dominará, impulsará la vida española. La mentalidad dominante española es de Villorrio, campesina cuando no Montaraz. Pensamiento urbano, por definición, claro. La ciudad manda al campo recaudadores de contribuciones, diputados, guardias civiles y revistas de toros. El campo manda a la ciudad, por un lado, al pardillo, al cacique, al abogado, al político, por otro, al cura. Este último es el elemento más fuerte, más fecundo, porque al fin tiene una virtud radical, esencialmente campesina, la castidad, que duplica la virilidad. Ambos productos del campo son los absolutos dominantes. Los que llamamos cultura es algo que ni va ni viene, ni está más que en el cerebro de unos cuantos solitarios. Como vemos, no hay mucho optimismo en este pensamiento machadiano. Y sobre ello incide una vez y otra vez entre escéptico y voluntarista, porque su escepticismo proviene también de la fe en un porvenir mejor que depende de la educación, del esfuerzo y de la conciencia de todos. En esa difícil tesitura intelectual se han escrito algunos de sus más duros poemas sorianos, y vuelve sobre ello en el extenso La tierra de Álvar González, en su versión en prosa de enero de 1912, y luego en verso en el mismo año. Contar en Baeza la miseria moral de España, describir los vicios hispánicos, le sirve a Machado en varios poemas decisivos, como Del pasado efímero, Llanto por las virtudes y coplas por la muerte de Don Guido, o El mañana efímero, además de los versos incluidos en el Elogio a Zorín, de punto de apoyo para tratar de ver algo más claro en una posibilidad de acción en la que insiste en sus cartas a Unamuno y Ortega, y a la que insta en poemas como Una España joven. Y es hoy aquel mañana de ayer, y España toda, con sucios oropeles de carnaval vestida, aún la tenemos, pobre y escuálida y beoda, mas hoy de un vino malo, la sangre de su herida. Tú, juventud más joven, si de más alta cumbre la voluntad te llega, irás a tu aventura despierta y transparente a la divina lumbre, como el diamante clara, como el diamante pura. Beligerante en una guerra de ideas y de conciencias, Machado da su impronta personal a la dicotomía civilización-barbarie, encarnada en la realidad de las dos Españas, que ocupan muchos espacios de su escritura ya desde entonces, y más aún durante la Guerra Civil, claro, con un dramatismo y un pesimismo ocasional que se salvan por momentos en algunos poemas de los incluidos en Elogios, con esa galería de nombres que Machado selecciona en su mayor parte por su valía en la España posible y futura. Llevar las causas del atraso a la pereza de las conciencias y al inmovilismo colectivo,
señalar como objetivo prioritario una educación que elimine los velos que ocultan las verdaderas necesidades del individuo y de la colectividad, son los razonamientos que enlazan a Machado con una tradición liberal y con sus raíces institucionistas, pero que le llevan, a la altura de las circunstancias, hacia un radicalismo de opinión mucho más avanzado que el resto de sus compañeros de generación, quizá salvo Valle Inclán, y que además establece sus distancias con el elitismo orteguiano, como observamos en un texto de los complementarios a propósito de Baroja. No puede atenderse con preferencia a la formación de una casta de sabios, sin que la alta cultura degenere y palidezca como una planta que se seca por la raíz. Pero los partidarios de un aristocratismo cultural piensan que mientras sea menos el número de los aspirantes a esa cultura superior, más seguros están ellos de poseerla como privilegio. El Estado ha de sentirse revolucionario atendiendo a la educación del pueblo. En cierto modo, recoge la idea quevediana, esa frase que habría que grabar en todas partes. Pueblo inculto es seguridad del tirano. De momento y a la altura de los años de Baeza, la clave del problema radica para Machado en soliviantar las conciencias de una España en la que el espíritu del campo atrasado, aquel campo atrasado, acrítico y conservador, es el predominante, y la labor de la Iglesia en el terreno educativo y en el de las conciencias individuales el principal factor a combatir para él. Así, en Carta a Unamuno, este punto de vista se perfila con nitidez. Una población rural encanallada por la Iglesia y completamente huera, dice refiriéndose al mundo de Baeza, el problema del fondo es claro. ¿Cómo vamos a sacudir el lazo de hierro de la Iglesia católica que nos asfixia? Esta Iglesia espiritualmente huera, pero de organización formidable, solo puede acceder al embate de un impulso realmente religioso. El clericalismo español solo puede indignar seriamente al que tenga un fondo cristiano. Todo lo demás es política y sectarismo, juego de izquierdas y derechas. La cuestión central es la religiosa y esa es la que tenemos que plantear de una vez. El radicalismo, que salto algunas cosas para no prolongar demasiado esto, que observamos en estos textos, se presenta en un terreno fundamentalmente especulativo y todavía en solitario. Estamos en 1912-19. Machado no elabora en ningún momento una ideología sistemática. Machado es siempre, a su manera, un poeta y un pensador que se acerca cada día más al estudio de la filosofía y a un compromiso humanista no identificado con ningún partido, ni siquiera durante la Guerra Civil, por más que sus simpatías caigan más en la izquierda que en otro lugar, que se materializa en sus escritos, como digo, siempre en los términos modestos de una retórica peculiar que atiende más a las piruetas del sentido y de la lógica, en última instancia, que de la búsqueda de la verdad, que a la limpidez estética de la escritura, a lo Ortega y Gasset. Su llegada a una producción oscilante entre poesía y prosa, años más tarde, lo testimonia, y es, por otra parte, su manera efectiva de despertar conciencia en la medida de sus fuerzas. ¿Qué puede un poeta? Puede que la poesía sea un arma cargada de futuro, como decía Celaya, pero a muy largo plazo. Como dijo Ángel González en su discurso de ingreso en el 99 en la Real Academia de la Lengua, otro peso pesado, Ángel González, el poeta civil que ya era Machado no descarta las situaciones violentas, literalmente revolucionarias. Y salto. Más que dolor de España, lo que siente Machado es indignación ante un país cuyos males no deben atribuirse a su decadencia espiritual, sino a una situación socioeconómica radicalmente injusta, intolerable, responsable asimismo del empobrecimiento de su espíritu. Machado desarrolla con mayor rigor en sus prosas estos aspectos radicales de su pensamiento, pero también se advierten sin ambigüedad
en alguno de los versos que escribió durante los años de Baeza, que eran los años convulsos, no lo olvidemos, de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, 14-18. Y también habla se mete con la neutralidad española, etc. Y son los años también de la Revolución Soviética, un acontecimiento histórico por el que nunca ocultó su simpatía Antonio Machado. Machado nada proclive a una acción personal en la calle, suya, hombre tímido y solitario, dedicado a su intimidad y a la escritura silenciosa durante esos años, se manifiesta, sin embargo, en sus cartas y en sus contadas actuaciones públicas en favor de una acción de las masas y, ante todo, como un radical que, aunque usa un concepto de masa y de pueblo todavía borroso ideológicamente, puede llegar a justificar la violencia, como le escribe a Ortega el 18 de mayo de 1914. Pensemos que, claro, son escritos privados, son papeles privados, son opiniones directamente vertidas a un amigo o a un maestro admirado. Barrer de la arena pública una pandilla de políticos ineptos e inmorales será siempre una obra santa que debe aconsejarse al pueblo. ¡Ay, cuánta actualidad tiene estas ideas, ¿no? Que estos políticos no pueden ser sino lo que son, cosas que comprendemos mejor que los soi-disant comprensivos. Y ahora viene la carga, ¿no? Los que desearíamos ver fusilados por la espalda a los contratantes de la vida nacional. Que esto es hablar de revolución y que la revolución pudiera ser una consecuencia de nuestra actitud, la más insignificante y la que menos debe inquietarnos. Y desde otro punto de vista, usted comprende que si nosotros no somos también ecos, sombras y fantasmas, seremos necesariamente revolucionarios, porque toda realidad es revolucionaria en un mundo de ficciones. Es decir, Machado se pone en plan mitinero escribiendo en privado a Ortega, claro. Y le insiste a Unamuno en una carta de enero del 15 en términos parecidos que les voy a ahorrar. Y ya voy a terminar. La preocupación social, la experiencia del campo andaluz y de la vida de sus hombres y la continuada reflexión sobre la poesía dieron lugar en Baeza a una nueva etapa machadiana que alterna los poemas más críticos y sarcásticos con la depuración de otros que enlazan de una manera distinta y más honda con lo popular, con los textos, y que sugiero su lectura de nuevo, que añade a proverbios y cantares y que se continúan en nuevas canciones. Una poesía en busca del desnudamiento, pero no en la línea, por supuesto, de la poesía desnuda de Juan Ramón, sino en otra más inmediata, más física, por decirlo así, más humana, que busca eso, el desnudamiento, la brevedad, la ironía, la modestia. Como dijo Rafael Alberti en su imagen primera y sucesiva de Antonio Machado, esa modestia de la poesía de Machado, esa humildad de medios, esa diaria escasez son su inmensa riqueza, el tesoro que nos ha dejado y que cada día que pasa logra una nueva altura y un mayor resplandor. Hablaba Luis García Montero de la lección machadiana de unir intimidad e historia, las aventuras del conocimiento íntimo y las experiencias y la reflexión moral colectiva. Los poemas de esta época, en su diversidad formal y tonal, que la hay y enorme, evidencian el esfuerzo creador del poeta por alcanzar una lírica renovada en dirección contraria, por otra parte, a los nuevos aires de la poesía más joven, que sería objeto de su crítica en los años subsiguientes, es decir, la poesía de los primeros años del 27, es decir, Guillén, Salinas, compañía, pero que en los complementarios comienza ya a apuntar en las páginas dedicadas a Moreno Villa, como en la nota de 1916 sobre Estío de su amigo Juan Ramón Jiménez, donde dice: su lírica es cada vez más barroca, es decir, más conceptual y menos intuitiva. En su último libro, Estío, las imágenes sobreabundan, es decir, sobreabundan, pero son cobertura de conceptos.
Y en otro aspecto, ya para terminar, requeriría mucho más tiempo del que me he ocupado. Me voy a permitir concluir con una cita de la anotación Problemas de la lírica de los complementarios, algo más tardía, de 1 de agosto de 1924, testimonio de un proceso que continuaría hasta su muerte. El sentimiento no es una creación del sujeto individual, una elaboración cordial del yo con materiales del mundo externo. Hay siempre en él una colaboración del tú, es decir, de otros sujetos. No se puede llegar a esta simple fórmula: mi corazón enfrente del paisaje produce el sentimiento. Una vez producido por medio del lenguaje, lo comunico a mi prójimo. Mi corazón enfrente del paisaje apenas sería capaz de sentir el terror cósmico, porque aún en este sentimiento elemental necesita para producirse la congoja de otros corazones enteleridos en medio de la naturaleza no comprendida. Mi sentimiento ante el mundo exterior, que aquí llamo paisaje, no es sino una atmósfera cordial. Mi sentimiento no es en suma exclusivamente mío, sino más bien nuestro. Sin salir de mí mismo, noto que en mi sentir vibran otros sentires y que mi corazón canta siempre en coro, aunque su voz sea para mí la mejor timbrada. Que lo sea también para los demás, este es el poema de la expresión lírica. Un segundo problema. Para expresar mi sentir tengo el lenguaje, pero el lenguaje ya es mucho menos mío que mi sentimiento. Por de pronto he tenido que adquirirlo, aprenderlo de los demás. Antes de ser nuestro, porque es mío exclusivamente, no lo será nunca, era de ellos, de ese mundo que no es objetivo ni subjetivo, de ese tercer mundo en que todavía no han reparado suficientemente la psicología, del mundo de los otros yo. Y con eso voy a dar fin a mi presentación, agradeciéndoles su atención y su presencia. Muchas gracias.